Si ya está listo, bueno, Javier Treviño, quiero en primer lugar tomar base contigo como un referente importante para que nos des tu óptica, tu punto de vista sobre lo que pudo salir de la reunión el día de ayer entre, digamos, los dos cancilleres. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Pedro, muy buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Pues creo que fue una buena reunión. Si vemos por un lado pues lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció sobre la reunión, más allá de las fotografías, más allá de la parte protocolaria, pues siempre una reunión de cancilleres, de secretario de Estado y secretario de Relaciones Exteriores de México, pues son reuniones importantes. Entonces, aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dice que el secretario de Estado de los Estados Unidos reconoció los avances de los operativos mexicanos en cumplimiento con este acuerdo que se firmó el 7 de junio pasado. Eso es una buena noticia, que hoy se cumplen los 45 días después de ese acuerdo, hay avances importantes. Ahí es donde lo que tú mencionabas, que el secretario Ebrard puntualizó que no se considera necesario iniciar ningún tipo de negociación en relación con un acuerdo de tercer país seguro. Bueno, pues esa es la parte formal, la parte real es lo que tú comentas. También algo que es muy interesante es que ya se habla, y se habla en ese comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que la estrategia migratoria trata de garantizar flujos ordenados, seguros y regulares también. Entonces, eso es importante porque había un desorden antes de este acuerdo de hace 45 días. Y luego hay otros temas en los que hablaron los dos cancilleres, hablaron del tema de los aranceles al tomate mexicano, hablaron del tema del Chapo Guzmán y sus bienes, y también un tema importante para los intereses de México, cómo frenar el tráfico ilegal de armas que pasan por la frontera. Ahora bien, esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos es parte de una gira latinoamericana, visitó Ecuador, Argentina, El Salvador, y las visitas de altos funcionarios, así como las visitas de Estado, así las visitas de los altos funcionarios, en este caso, siempre hay que verlas en una triple perspectiva, Pedro. Lo que ocurre antes de la visita, lo que ocurre durante la visita y lo que ocurre después de la visita. Bueno, antes de la visita hubo una serie de estudios y análisis preparativos a la visita. Hay que recordar que hace unos días el Departamento de Estado dio a conocer un estudio sobre el clima de inversión en México. Y es muy interesante. Y todo esto pues quiere decir que se van preparando los altos funcionarios de Estados Unidos para ver el tema de una visita de este nivel. Y en ese estudio, si viéramos nada más el resumen del estudio sobre el clima de inversión en México que publica el Departamento de Estado hace apenas una semana, bueno, pues ahí señala, pues sí, lo que ha ocurrido en México y Estados Unidos en el comercio bilateral, el clima de inversión, pero hay dos puntos muy interesantes en ese estudio, Pedro. Dice el estudio que tanto la falta todavía de ratificación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como el cambio histórico con el gobierno que inició en México el 1 de diciembre del 2018, lo que ocurre con esos dos elementos es que se mantienen como fuentes de incertidumbre para la inversión estadounidense internacional en nuestro país. Y sí, aunque reconoce la prudente política fiscal y monetaria del país y el presupuesto que fue prudente que se presentó, dice, bueno, pues todavía hay algunas políticas públicas conflictivas, programas, la comunicación, hay problemas todavía con la implementación de las reformas en el sector energía, el tema de la salud financiera de Pemex, en fin. Lo que habla ese estudio, y es un estudio largo, es que
hay un común denominador que es la incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de las finanzas de Pemex, sobre los temas de las políticas públicas. Entonces eso hay que ponerle mucha atención, porque ese es parte de los antecedentes de la visita del secretario de Estado Pompeo y sus preparativos. Ahora, la segunda etapa, que es durante la visita, bueno, pues hubo una buena cobertura, los medios bien, las fotografías bien, el ambiente bien, los mensajes muy bien, salvo algunos incidentes al salir ahí el secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero pues eso es simplemente una nota de color. Lo que es importante a la visita del secretario Pompeo es lo que va a ocurrir después, es decir, el post-mortem, el análisis de las políticas públicas por parte de Estados Unidos, una vez que estuvo aquí, que hizo el análisis, que habló con quienes tenía que hablar, que hizo el análisis junto con su embajada. Entonces eso es lo importante de la visita. Otro elemento importante de la visita, Pedro, es que una visita de este nivel lo que permite es evitar crisis, ¿no? Y siempre quienes hemos estudiado las relaciones internacionales sabemos que hay tres elementos para que se conforme una crisis internacional. En primer lugar, el primer elemento es que haya una condición, una situación de amenaza. El segundo es la sorpresa, es algo que no se tenía previsto. Y el tercer elemento es que hay poco tiempo para responder ante una situación así. Entonces, lo que se logra con este tipo de visitas, pues es el tratar de detectar rápidamente las amenazas, evitar las sorpresas y tener más tiempo para responder, de tal manera de que no estemos en una situación difícil como la que vivimos pues los primeros días de junio de este año, hace 45 días en que se firmó el acuerdo. Así es de que, Pedro, pues creo que la visita en términos generales es positiva. Por el otro lado, tenemos que poner una atención permanente. El tema de la relación bilateral México-Estados Unidos es fundamental. Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Se rompió una política de muchos años, que era la política de la compartimentalización, es decir, de que cada uno de los asuntos de la relación bilateral se analizaban, se tocaban, se resolvían, se atendían por separado, de tal del presidente Salinas, del presidente Bush, y fueron los principios que inspiraron la negociación del Tratado de Libre Comercio, de tal manera de que todo mundo resolviera sus asuntos sin que un tema de drogas contaminara el tema de comercio o el tema de frontera contaminara algunos otros de los temas de la relación bilateral. Eso ya no ocurre, hoy ya se mezclaron todos los temas y esperemos que haya una buena habilidad por parte de los altos funcionarios para atender la relación bilateral, para resolverla y para lograr que sea positiva, Pedro. Hay dos puntos más que quisiera yo tratar contigo, Javier. Uno tiene que ver con, fíjate, cuando viene la cancelación para solicitud de arbitraje por parte de la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas canadienses a las que se les argumenta un no pago y por ende un arbitraje que puso en entredicho la armonía de la relación entre Canadá y México, una de las dos empresas, la TransCanada, tiene también un accionariado norteamericano. Es decir, hubo algún tipo de punto en el que pudo haber tomado una postura pro-canadiense en función de este no pago, porque también afectaba a los propios intereses norteamericanos. Esa es una. A ver qué me dices al respecto. Y dos, yo creo que la defensa del Chapo Guzmán estará negociando una menor condena bajo la contraprestación de información para el Departamento de Estado norteamericano, que fuera estratégica. Bajo esas dos perspectivas, ¿cuál es tu punto de vista? Pues mira, el tema de las empresas constructoras de gasoductos y el diferendo con la Comisión Federal de Electricidad, pues hay un punto fundamental, Pedro, que tanto en relaciones internacionales como en las relaciones de México de manera bilateral, se tienen que respetar los contratos. Es el principio de la santidad, el cumplimiento de los contratos, la santidad de los contratos que se firman, eso es fundamental.
Se pueden renegociar cláusulas comerciales, otros aspectos de los contratos, pero cuando se firma un contrato, pues se tiene que respetar, y este es un tema fundamental. Y efectivamente, pues las empresas, tanto canadienses como estadounidenses, pues tienen reservado su derecho, y lo pueden hacer valer, de acudir no solamente al arbitraje, sino también a los órganos, a los paneles del Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso es a lo que me refería yo cuando hablaba de este estudio del clima de inversión que dio a conocer el Departamento de Estado antes de la visita de Pompeo, la preocupación sobre la incertidumbre de que se cumplan los contratos que el gobierno mexicano ha firmado. Y en este sentido yo creo que el desenlace, el resultado final tiene que ser que la Comisión Federal de Electricidad tiene que cumplir con los contratos que firmó con las empresas. Pero eso además, Pedro, es un tema que beneficia a los mexicanos, sobre todo cuando se trata de un gasoducto, por ejemplo, que inicia de la manera en la que instancia del Estado, en el nivel ambiente, creo, en condiciones carcelarias. Yo creo que la información que trae quiera que se vea. Gracias, Pedro.